Bueno, hermanos amados, vamos a abrir nuestras Biblias y compartir la poderosa, eterna, fresca y siempre viva palabra de Dios en el libro de los Gálatas, Gálatas capítulo 3. Vamos a leer hasta el versículo hasta el versículo 8, del 1 al 8. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 1, del 1 al 8. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a acabar en la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Eterno Dios y buen Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres grande, porque eres maravilloso, Señor, porque poderosas son todas tus obras. Dios mío, bendícenos en esta hora, conforme al poder de tu gracia, Dios mío, en nuestra vida. Arroja luz, Señor, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro ser, Señor amado. Glorifícate en esta hora, que tu palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas, en nuestros corazones, para gloria y honra del Padre, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Como dice aquí el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, en este extracto, ¿cierto?, de esta carta a la iglesia de los Gálatas, vemos que usa un lenguaje tal vez poco usual, tal vez poco alentador, porque estaba dando un tirón de orejas, ¿cierto?, a los Gálatas, y le expresa, ¿cierto?, el apóstol Pablo, y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos, dice, Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Si nos adentramos, ¿cierto?, al contexto histórico, en aquel entonces, ¿cierto?, muchos de los hermanos, ¿cierto?, vivían rodeados de religiones paganas, de supercherías, de filosofías humanas, y por ende muchos se extraviaban de la verdad. Estaba entre los griegos el mal de ojo, como decían ellos, como también lo es hoy en día, que hay muchos que creen, ¿cierto?, que por medio de del mal de ojo, ¿cierto?, se pueden hacerle daño a los bebés. Entonces, tanto como ayer, hoy, ¿cierto?, les cuelgan a los bebés, ¿cierto?, recién nacidos, una medallita con una cinta roja. ¿Para qué?
para que no lo ojeen, para que no le hagan mal de ojo. Entonces hay muchas cosas en las cuales la iglesia estaba siendo contaminada. Como hoy en día también lo es, ¿cierto? Tanta cuestión pagana, tantas cosas que son ajenas al conocimiento de la fe y la palabra de Dios. Entonces Pablo usa este lenguaje duro. Él dice, oh Gálatas insensatos. Bendito sea el Señor para siempre. Y vemos que aparte de la superchería, aparte de las creencias paganas, aparte de las influencias mundanales de esta tierra, de esta vida, también los Gálatas estaban siendo seducidos, ¿cierto? Por los rudimentos de la ley. Porque creían que para alcanzar el favor de Dios debían continuar, ¿cierto? Con la circuncisión. De tal manera que se aprestaban también a guardar los rudimentos de la ley. Entonces, con todo esto, el apóstol Pablo, ¿cierto?, hace hincapié de que ellos recibieron al Señor Jesucristo en su corazón y les fue presentado el Evangelio por fe, no por los rudimentos de la ley. Entonces, continúa el apóstol Pablo y dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Bendito sea el Señor para siempre. Todo aquel que era, ¿cierto?, orientado a través de la ley, estaba en calidad de maldición, en calidad en la cual no había mayor justificación con Dios. Porque la ley no justificaba a nadie, sino al contrario. El hombre que se regía por la ley tenía que andar por ellas, por estas ordenanzas. Pero ninguno era justificado por las obras de la ley. Entonces se presenta el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio es superior, es lo que dice el apóstol Pablo. El Evangelio es superior a las obras de la ley. La fe tiene mayor concentración para con Dios que los rudimentos de la ley. Entonces, así como Abraham, ¿cierto?, fue llamado por Dios. Y Dios le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham, en obediencia a Dios, no viendo nada, sino como viendo al invisible, dice que él tomó sus cosas y se fue a la tierra que Dios le mostró, o Dios le iba a mostrar, o Dios ya le tenía preparada. Él salió por fe. Y él no estaba bajo los rudimentos de la ley. Es por eso es que hace el apóstol Pablo tanto hincapié en las obras de la ley y en el vivir, ¿cierto?, con fe. Porque ciertamente ellos se sentían tan orgullosos de ser descendientes de Abraham. Entonces, para ellos, su religión, el judaísmo, era como lo mejor, lo más topísimo, lo más importante para ellos, poder mantenerlo en tradición, en enseñanza, en instrucción. Pero cuando viene el Evangelio de Jesucristo, ahí cambia todo. ¿Por qué? Porque en el Señor Jesucristo ya no es necesario el sacrificio. Ya no es necesario los rudimentos de la ley. Porque ahora comienza el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia, el tiempo de la benevolencia de Dios.
Ahora, el apóstol Pablo usa un lenguaje más todavía duro. Tan necios sois, o sea, tan porfiados, sois tan testarudos. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por las obras de la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. O sea, habiendo recibido al Señor Jesucristo en el corazón por fe, habiendo sido derramado el Espíritu Santo de Dios en sus vidas, en sus corazones, ahora van a estar preocupándose por las obras de la ley. Vais a acabar en la carne, es decir, en la circuncisión. Bendito sea el Señor para siempre. Por tanto, amados hermanos, la palabra de Dios en esto es clara, es precisa, en la cual nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, mayormente hoy vivimos en un tiempo de gracia, en un tiempo en la cual, dice la Escritura, mas el justo por su fe vivirá. La fe en Jesucristo es lo que nos acerca a Dios. La fe en Jesucristo es el camino para poder nosotros hallar misericordia, hallar gracia ante los ojos de Dios. Es la fe. Aleluya. El oír por la palabra dice que trae a nosotros fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Por tanto dice el versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley? ¿Lo hace por las creencias, cierto, de la ley, bajo los rudimentos de la ley? De ninguna manera. El poder del Espíritu Santo actúa en nosotros. Y así como en la iglesia de Galacia, así como en la iglesia primitiva, el poder de Dios se manifestaba, porque ciertamente había sido manifestado en sus corazones, en su vida. Cuando habían recibido la promesa, en Hechos 1, 8 y 9 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, estaban considerados ellos, y dice, y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que también nosotros estamos bajo esa promesa de bendición, de fe, de esperanza, aleluya, de certidumbre, de fe, en la cual visionamos con éxito, ¿cierto? El mover de Dios, el poder de su Espíritu Santo, la eficacia que tiene en nuestra vida. ¿Cuántos corazones han sido transformados por el poder de Dios? ¿Cuántos han sido motivados por el poder de Dios? Aleluya. Que nos lleva, ¿cierto? Aleluya. A tener esa comunión íntima y personal con el Señor Jesucristo. No bajo la superchería de creer en creencias paganas, en creer en rudimentos de hombres, sino basados bajo la poderosa, eterna, fresca y siempre viva palabra de Dios. Esta palabra que es más cortante que toda espada, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por tanto, nosotros no podemos dejar de lado, aleluya, el poder del Evangelio, lo que ha significado en nuestra vida, lo que ha sido en nosotros, en lo personal, de donde Dios nos ha rescatado, de donde hemos salido. ¿Para qué? Para dar testimonio de fe, aleluya, que en Jesucristo hay salvación y remisión de pecado. Aleluya, que en Jesucristo hay bendición, que en Jesucristo hay esperanza, que en Jesucristo todo alcanza. Bendito sea el Señor para siempre. Vivimos en un mundo rodeado de injusticia, de perversidad, de maldad, de iniquidad. Pero es el poder del Evangelio, es el que transforma esas vidas, esos corazones confundidos, atribulados. Es el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo, aleluya, que impele como una bala, ¿cierto? Y que traspasa, ¿cierto?, nuestro corazón y ¿cierto?, los perdigones, la explosión provoca, ¿cierto?, así en nosotros un impacto. Así también el Espíritu Santo de Dios, aleluya, causa en nosotros un despertar, un renacer, un avivamiento de tal magnitud que no nos deja tranquilos, que no podemos estar quietos, aleluya. Sobre todo en estos tiempos donde hay tanta necesidad, donde hay tanta hambre de sed de Dios, donde hay tanta necesidad de justicia, donde hay tanta necesidad de la gracia y del poder de Dios manifestarse en esa vida, en esos corazones atribulados, confundidos, turbados, aleluya.
Es el poder del Evangelio. Solamente, aleluya, el remedio, la alternativa que tanto la sociedad, ¿cierto?, de los Gálatas, el mundo primitivo, la iglesia del Señor necesitaba, como también lo es hoy en día. Nuestra sociedad necesita el Evangelio de Jesucristo, la esperanza de salvación para cada vida, para cada corazón atribulado, confundido. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Cuánta necesidad tenemos, amados hermanos, de proclamar esta verdad, de decirle al mundo que se acerquen a Dios. Aleluya, que puedan buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado, que puedan llamarle, que en tanto Él está cercano, porque Dios está cercano a nuestro clamor, a nuestra necesidad. Creemos que Dios, ¿cierto?, creó el mundo y todo lo que nos rodea como un gran reloj, ¿cierto? Le echó cuerda al reloj y lo dejó ahí. Así piensa el mundo, amados hermanos. Así los tiene engañados el enemigo, Satanás, el diablo, esos corazones atribulados, confundidos, como que Dios dejó a sus criaturas a la deriva. Pero Dios está cercano, amados hermanos. Dios está cercano. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Porque el Señor está dispuesto. Aleluya. El Señor está dispuesto para recibirnos, para, aleluya, guarnecernos bajo sus alas, bajo la cobertura poderosa de sus alas. Bendito sea el Señor para siempre. Y miren lo que nos dice, ¿cierto?, el apóstol Pablo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aleluya. Es lo que también esta sociedad necesita creer. Es lo que usted y yo necesitamos también hacer. Creerle a Dios por sobre todas las cosas. Bendito sea el Señor para siempre. Ese es el salto de fe. Eso es lo que Dios espera de usted y yo. Eso espera Dios de esta humanidad. Que den ese salto de fe sin tener que ver nada. Sino, aleluya. Porque para acercarse a Dios yo no necesito ver algo. Ni tampoco imaginármelo. Sino decirle al Señor, heme aquí. Aleluya. Aquí estoy, Señor. Y creerle a Él, creerle a sus promesas. Dice la palabra del Señor. Sabed, por tanto, que los que son de fe, así como la fe de Abraham, estos son hijos de Abraham. Aleluya, porque son realmente hijos de Abraham. Los que actúan de la misma manera que actuó Abraham, en esa misma certidumbre de fe, en que le creyó a Dios y obedeció a Dios. ¿Cierto? Los judíos que se creían tan importantes decían ser descendientes de Abraham, pero tenían una postura bajo sus propios preceptos, bajo sus propias normas, bajo sus propias leyes, bajo sus propios estatutos.